Damos inicio, Estaba esperando. damos inicio entonces a este encuentro. Muchas gracias a todos por participar, por responder esta convocatoria. Bueno, Cris nos va a hacer una breve introducción acerca de este primer encuentro como colectivo, asumiendo que todos somos parte de una red de conciencia, que cada uno desde su particularidad siempre está haciendo un aporte a la estructura que nos contiene. Bueno, te dejo, Cris, para que des inicio oficial a este encuentro. Bueno, tengo que dar el inicio oficial. Bueno, contar un poco que esto nace como un, un aporte entre un colectivo, como dice Marcia, entre un grupo que venimos reuniéndonos, venimos desarrollándonos y venimos haciendo varias preguntas. eh, y surge con la gran pregunta de tomar las 13 frecuencias de la finalización del año. A partir de ahí se concatenan una serie de preguntas y se van buscando respuestas, ¿no? Y bueno, y van sucediendo un montón de cosas en el medio, como que te van respondiendo muchas olas y otras todavía no, pero bueno, dentro de lo que se fue pudiendo hacer, se da este nuevo recurso como una representación, ¿no? Una representación de esas últimas 13 frecuencias. La verdad que esto viene a ser como un complemento, es como un aporte en complementariedad, como decimos nosotros. No tiene ningún tipo de validación con ninguna otra herramienta. Todo es por el contrario a esa situación. Sí, yo estoy pendiente de la entrada, Cris, por si querías agregar algo más. ¿Se escucha o no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Eh, bueno, también eh, justamente no está Violeta, que en este equipo, en ese team, donde somos 5, bueno, justamente no está Violeta, que quien fue, quien vio este tema de la línea, como esta línea que se iba proyectando. En algún momento va a poder surgir la pregunta de la línea. Marcia tiene un par de esquemas como para para poder simplificar un poco el entenderlo. También decirles que quizás esta es una aproximación y un primer zoom, y que quizás no estén todas las respuestas en uno primero porque nunca están, pero sí que cualquier duda la podemos ir conversando y abriendo a medida que vayan surgiendo. Y bueno, por ahora eso. Por ahora eso, porque podríamos hablar más, pero es mejor que empezar, Marcia, con las diferentes esquemas y las gráficas, ¿puede ser? Ok, ok, bueno, gracias. Eh, Quizás una aclaración importante es que esta es una representación que busca ser complementaria, o sea, no es sustituta de ninguna herramienta de las, pues, geniales herramientas que conocemos dentro de este proceso, que ha llevado muy bien Alejandra, que está todos los esquemas que tenemos, calculadora, calendaria, Tumi. Entonces, esto surge como un aporte para sumar, para dar un valor agregado, como un incremento se, que nace de preguntas elementales particulares. O sea, ¿por qué suma las 13 frecuencias, suman 4, 6, 6, 7? ¿Cómo nos afecta a nosotros, como humanos que transitamos la linealidad, esa frecuencia 4, 6, 6, 7? Y ahí empiezan como a surgir más preguntas. ¿Qué pasa con esa transferencia? Veo que Tumi tiene 3580 y la suma de las 13 frecuencias 4667. Entonces empezamos con esas preguntas y va coincidiendo con momentos espaciotemporales como muy, digamos, cada día es importante, pero hay
configuraciones como más relevantes cuando tenemos un espejo, cuando tenemos un reflejo, donde hay como convergencia en la frecuencia de pasado y futuro. En teoría quiero que esto se vaya explicando de una manera muy sencilla. O sea, cuando vemos muchos números y cálculos como que se complica. Pero pienso que quizá la parte técnica de alguna manera es como la más simple, porque la realidad cuando se va haciendo más densa es donde las cosas se van como poniendo más complejas. Quizá por eso algunos que nos atraen los números, a veces ver las frecuencias como que nos da un respiro. Nos da un respiro porque es algo que lo tenemos desde la particularidad donde no estamos interactuando con la complejidad de una realidad. Entonces quizás poder llevar a cabo una bajada más sencilla de lo que nos aporta lo técnico, que lo técnico sea como para que nos aporte claridad. Yo tengo ahorita como una elemental línea, una recta numérica, como para ubicarnos cuando veamos en esa misma representación el calendario. Entonces es sencillito, pero a veces hay cosas que son como se dice en este proceso, que son obvias y luego las vamos haciendo evidentes. Voy a compartirles la parte esta de la recta. ¿Se ve ahí? Confírmame, Cris, que no sé si... Bueno, bien. una Sí, recta numérica confirmo. sencilla. Una recta numérica donde colocamos los números en una línea, ¿verdad? Donde aquí podemos ver que tenemos los positivos a la derecha, los negativos a la izquierda, y estos son números enteros. Entonces, quizá aquí lo que quiero destacar es que veamos en estos puntos donde se van colocando los enteros, tener en cuenta que entre dos números enteros tenemos estos espacios. Estos espacios. Aquí me venía que cuando nosotros decimos espacio-tiempo, pensamos que estamos dando como un parámetro que es del lugar, de espacio, y otro que es del tiempo. Pero realmente el mismo, en sí mismo, el tiempo, tiene una característica de un espacio, digamos, intangible. Como cuando nosotros hacemos una consulta a un médico y le decimos, bueno, tiene espacio para tal hora. Entonces ya sabemos, estamos colocando ahí un tiempo, pero hay un lapso de tiempo en el que se desarrollan actividades. Entonces, para que vayamos integrando la noción que en el transcurso del tiempo, ese tiempo es un espacio donde desarrollamos nuestra vida, donde agendamos nuestras actividades. Entonces, nosotros vemos que tenemos esas agendas y tenemos una herramienta más compleja que tiene que ver con el calendario. Y ahí viene esto de llamarle estructura espacio-temporal, que suena a veces como muy técnico, muy elevado, pero son lapsos de tiempo dentro de los cuales nosotros organizamos nuestra vida. Me llamó la atención que buscando las rectas numéricas, una que... La otra. Esta, donde estaba ahí y marca el punto cero y pone origen, ¿verdad? Esto desde la ciencia lo colocan y ahí hay una filtración donde nos pone ahí el origen en el punto cero. Y la otra gráfica que busqué es para que veamos que dentro de estos espacios que son enteros tenemos fracciones. O sea, lo que se contiene dentro de cada referencia numérica que tenemos ahí, dentro de esos espacios, hay muchas fracciones, hay cantidad dentro de los cuales se desarrolla pues nuestra existencia. No sé si hay alguna preguntita acerca de lo de la recta o ha quedado la parte, porque aquí es donde vamos a colocar después cómo se nos desplegó las actualizaciones que ha tenido
el calendario que nosotros seguimos hasta la fecha. Que en esta última etapa le llamamos el calendario gregoriano. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí acerca de lo de la recta? No. Bueno. Entonces, tener esa previa. Y también otra cosa que sucedió durante este proceso de preguntas, que es como que llega enero y empiezan a surgir muchas preguntas ya en este nuevo aparato, es que necesitábamos como un marco para ordenar cómo estaba funcionando nuestro ser en diferentes instancias, y surge la colocación de donde nosotros vemos que está ubicada la conciencia, la mente, mentalidad y la realidad. Entonces, este diagrama creo que ya se ha compartido en diferentes espacios. Nos sirvió como para tener una base donde seguir desarrollando, con su margen de error, pero en la neurología nosotros, digamos, en ese orbital 3, nosotros como habitantes de este planeta, es como el máximo alcance que tenemos de manera laxa, o sea, por ser habitantes de este tercer orbital. Entonces, lo que entendemos, lo que es más fácil explicarnos, es como lo que tenemos en 3. Entonces, con este diagrama buscamos que en ese rango de comprensión que nosotros tenemos dentro de nuestro plano 3, tener una base donde tener una referencia, cómo se relacionan estos 4 aspectos tan componentes, tan constituyentes pues, de nuestro ser: conciencia, mente, mentalidad, realidad. Siempre en el marco de que consideramos que los planos que están en la parte superior, como no lineal, y la linealidad, pues, que lo ponemos en los cuadrantes que están abajo. Entonces, nos sirvió como mucho de base. Ahí, este desarrollo surge 29 de enero, y unos días después empezamos como ya teniendo claro esto, resulta que surgen más preguntas todavía. Y viene esto, ¿de qué pasa entonces con ese 4667? Que nosotros recorremos cada día de nuestra vida, pasamos por un día, vamos a cursar esa frecuencia 4667, vamos a cursar una frecuencia 353, una frecuencia, o sea, pasamos por todos esos días. Y ahora, cada vez que nosotros abrimos algo que tiene que ver con esta representación, surge algo nuevo, y nos hemos puesto como disponibles a que vaya filtrando. Es decir, nosotros vemos esta representación y no es que tenemos la explicación de todo, sino que va surgiendo algo, lo vamos ordenando y luego nos va dando como distintas percepciones. Justo hoy me pregunta Cristian, esto es online, y no sé si está por ahí Patricia también, porque a veces puedes confundir, bueno, ¿a dónde están las frecuencias de TUMI y dónde están estas frecuencias de LTTI? Se llama LTTI como línea temporal para transferencia interdimensional, porque estamos asumiendo que cada día de nuestra vida hay relaciones que tenemos con nosotros mismos, con los demás y con la realidad, y entre esos distintos rangos siempre se están dando transferencias. ¿Querías agregar algo, Cristian? No. No. Entonces, aquí yo asumo que todos están como dentro del proceso. Hemos visto diferentes escalas de conciencia. Entonces, hay transferencias, como digamos, de un universo a un sistema, de un sistema a su núcleo, del núcleo al resto del sistema. Entre el núcleo del sistema solar hay transferencias para cada uno de sus orbitales. Del universo expresado hay transferencias para el sistema solar. Entonces estamos asumiendo que siempre se están dando esas transferencias y que durante nuestra vida lineal siempre está sucediendo esas transferencias. Entonces por eso, línea temporal de transferencia interdimensional, también como que se oye muy
muy complejo, pero estamos asumiendo esas interacciones que nosotros tenemos entre diferentes escalas de conciencia. Entonces, cada día que nos va transfiriendo conciencia, entonces, bueno, estamos asumiendo que se dan esas transferencias, seamos o no conscientes. Lo que nosotros le estamos agregando a esto es mayor conciencia. Entonces, esta Y herramienta ahí va surge Marcia, ahí surge la primera pregunta, y ahí surge la primera pregunta de la toma de las frecuencias, de la las 13 totalidad de las frecuencias. frecuencias. Sí, ahí surge. Se necesitaban las 13 frecuencias. ¿Qué pasaba con las 13 frecuencias? Entonces es como que el humano a veces se pone como exigente y pide linealidad, ser más gravitatorio. O sea, ¿qué pasa en la vida cotidiana, lineal? Y bueno, voy a poner la presentación porque en parte de la presentación está el proceso que fuimos desarrollando. Dentro de las preguntas que surgen, además de ese 4667, Cristian y Walter sobre todo, que es fan del calendario, es muy minucioso para estudiar el calendario, también ponían a vista que qué pasa con lo que está antes de, del calendario, lo que nosotros le llamamos antes de Cristo. ¿Qué pasaba con esos años? Hay una parte del juliano que está antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con eso que, digamos, está en negativo de esta convención del tiempo que nosotros tomamos en positivo después de Cristo? Otra de las cosas que surgieron, por aquí está Luz María de 31, que nos pone también que el calendario juliano se adopta 707 años después de la fundación de Roma, que es un 21 de abril. Con todo este desarrollo, cuando a mí se me arma poner en una línea todo lo que íbamos captando, resulta que fue un día 21 de abril. Ahora me doy cuenta, hoy mismo, que 21 de abril es la fecha de encaje de este día. O sea, cosas que les estoy contando que sucedieron hoy, la fecha de encaje de este día. Y lo que les comentaba al principio, que hoy me entero también, para que vean, o sea, vamos sacando como percepciones y a veces hay detalles que se nos pasan, que quedan como inconscientes y que hoy mismo me doy cuenta que es el encaje cuando yo curso en la LTTI, la posición, digo la posición porque es cuando pasa por esa, pues ¿se acuerdan de dónde se colocan los números? 355. Entonces, coincidencias que convergen ahora. Cuando veo eso, le comento a Cristian, es hoy, le mando el mensaje, es hoy, y 355 es la duración del año que se quitan los 10 días. Y no sé, también hay algo que después tal vez lo hablé un poquito, Walter, o Cristian me dijo que había una duración de años de 355 días previos, o sea, lo que estaba en el calendario romano. Era Por así, eso, Walter, ¿no? Los primeros se para tomaban que de vean que 3,55. nosotros nos ponemos disponibles, como que abrimos una... En realidad los primeros años del calendario romano, los días se contaban desde el 21 de marzo como inicio del año hasta aproximadamente el solsticio de invierno, hasta el 21 de diciembre. Justamente en función de una sincronización anatómica, los meses de invierno se consideraban un periodo encriptado sin cómputo. Luego, poco a poco, se le fueron incorporando las mediciones y bueno, en todo caso, ahí fueron incorporándose días y bueno, ahí en esos, en realidad, primeros 550 años más o menos, hubo muchas adaptaciones hasta donde, bueno, finalmente se tomó la convención de iniciar el año el 1 de enero, que sobre eso también hay algo como para aportar un poquito más adelante. Ok, gracias, Walter.
Patricia, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, no sé si en este momento estoy viendo algo con los días de vida, lo anatómico, 4667, que lo estoy haciendo online, como estás diciendo tú, ¿no? Y me llama muchísimo la atención porque cuando dijiste 707, ¿no? Años, lo que estoy viendo, que bueno, si bien tiene que ver con mi fecha nativa, que los 4667 se cumplen el 24 de noviembre de 1969, bueno, no importa, pero el día de cuarentena global que cae es el día -15665 del año, y la quinta etapa marca -17079. Hoy es el día 9 del 11. Adentro está el 707. Y cuando veo que eso va a ser para todos nosotros, que sería el 4667, 12 años de nuestra vida, 9 meses y 11 días, hoy es el día 9, perdón, sí, 9, no, 11. 11-9, como se nombra, ahí me hice lío, pero es 11-9, ¿no? Nombramos a este día como el día 11-9. Y la banda etaria, el negativo, es -1110, que es el negativo del día de hoy. 111, claro. Ese 24 del 11 1969 es el 4667 de tu fecha Mi fecha nativa. nativa. Son mis días de vida 4667. Esa es una de las cosas que también vimos, que generalmente, porque cuando tenemos el bisiesto, a veces hay diferencias cuando llevamos estas métricas, que es 81 días antes de cumplir los 13 años. O sea, cuando llegamos al 4667, ¿qué estaría representando 4667? Conectividad plena entre 4, que sería donde nosotros nos particularizamos y el origen, o el valor, o depende al rango, si es uno más denso o si es uno más abstracto. Entonces, 4667 estaría dando eso. Otra cosa a destacar es que el 16 de septiembre, que marca Alejandra, donde hace una derivación diurna, creo que esa le llamó derivación diurna, no estoy segura, pero el 16 de septiembre cae también una fecha donde igual, donde cumple los 4667. Sería... Marcia, y quiero decir algo más que seguramente por ahí, no sé, pero hay otra sincro. Yo hoy cumplo 8 años de derivación particular. Hoy. Hoy, 2922 días de derivación. Vos fijate, justo. Acabo de decir lo que acabo de decir del 9-11, del 11-9, y hoy... Sí, que bueno, yo esto ya lo había compartido, ¿no? Que después de muchos años, y creo que está Graciela por ahí, Graciela sí. Sigra, muchos años después de haber derivado, descubro que el día de derivación, mi padre, Alfredo Andrés, tenía, antena no viva, 33.000 días de vida ese día. Aquí es donde bueno, este desarrollo tiene mucho que ver con la construcción de nuestra mentalidad. Sí. Yo casualmente, inconscientemente, porque me di cuenta recién hace un mes, el primer día de derivación personal de cuarentena, el día del cumpleaños de mi padre, pero en otro año, por supuesto, el 7 del 1. Y no me había dado cuenta. Y hoy tengo 1708 días de derivación personal. Gracias. 1708. Sí.
Es Hoy que ya. si ves que habían pasado, si ves que habían pasado 707 años donde se cambia, ¿cuál sería la posición que ocuparía cuando inicia el juliano? Sería la 708. Entonces, te digo, esto es como muy en la linealidad, no es complementario a las herramientas que tenemos, pero lo pone más lento, desarrollado en la vida en una línea de tiempo que es tal cual como nosotros vivimos la existencia, sin dejar de tener en cuenta los aspectos no lineales que van incluidos, porque empezamos a tomar el 353. Ahí es donde nosotros le estamos dando ese carácter de no linealidad. Entonces hay como muchas cosas que van convergiendo, y cuando vemos en la línea de tiempo que lo marcamos desde el inicio de este calendario, asumiendo el... Hola, hola. Espera. No oigo a Marcia, ¿la oís vosotros o es un problema mío? No, ahí la estamos parando, para. No se te escucha, se empezó a acelerar la voz y después se cortó. A ver. Es que yo los escucho Vale. lentos, como robotizados. Sí, estás como robotizado. Voy a poner... Escritura, sí. Dale. ¿Ustedes se escuchan bien? Ahora. Sí. Si habla Cristian, lo escuchan bien. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha, el mío sí. Sí, a Cristian se le escucha bien. A ti se te escucha como con interferencias, un ruido de fondo. Como una fritura en la voz. Y no está cocinando porque no cocina nunca. Así que seguro eso. Bueno, voy a poner el, el PDF, y si te escuchan a ti, y aguantes para que lo vayan explicando. ¿Les parece? Poné la imagen, Lo que voy a hacer es que no sé si será la computadora, y voy a intentar conectarme desde la otra computadora en la que vamos pasando el PDF. ¿Querés ir pasando el PDF como para que te dé tiempo? Aquí. Voy a conectar porque no sé si será la compu. Bueno. Este es el inicio. Voy a poner las... Bueno, tú me decís cuando la paso, Cristian. Ahí. Sí, ahí está bien. Voy a cerrar y voy a conectar la otra compu. Dale, te escucho. ¿Vos querés que lo lea? ¿Todos lo están pudiendo leer a esta primera placa o no? Sí. Sí, ¿no? Eso es como... Sí, Pero si queda grabado, quizás sería bueno leerlo como para que si alguien después repite... sí, es verdad. Dale. Entonces, bueno, la introducción. Este es un desarrollo particular en autorreferencia dentro de la plataforma Nueva Tierra Colectivo Red H, que surge como una herramienta técnica de apoyo en el proceso de lógica global convergente que desarrolla y difunde Alejandra Casado, para poder integrar dentro de una secuencia lineal factores no lineales en la constitución y configuración primaria de los diferentes aspectos que definen al ser humano, que a la vez dan la pauta para una constante actualización y redefinición de acuerdo a los desafíos que van encontrándose en el tránsito de su existencia. Se ha tomado como base las 13 frecuencias de Anillo de Fuego, que son las 13 frecuencias más altas de un año común como segmento temporal
por su naturaleza fundante de potenciales y a la vez de tener apertura permanente a su refundación que conecta con un siguiente periodo de crecimiento, en un crecimiento cíclico en expansión. Ahí está la 1, Marcia. ¿Qué pasó la otra? No sé si hay algún comentario acá. No. Ahí se te está escuchando mejor. Bueno, ¿Se escucha mejor? más o menos. Yo casi no los escucho. Bueno, antecedentes. ¿De dónde surge la iniciativa para el desarrollo de la LTTI? Dentro del marco del proceso de la LGC, son muy conocidas las herramientas que implican estas 13 frecuencias, como Tumi y Anillo de Fuego. La suma de las 9 estaciones que se consideran la linealidad de Tumi totalizan 3.580, en tanto que incluyendo las 13 frecuencias, la suma es 4.667. La pregunta que detona este desarrollo fue el día 2 de febrero del 2021, justo cuando cursaba el día 1881 desde mi nacimiento, 25 de mayo de 1969. Ese es el día que Marcia se hace esta pregunta. Si para Anillo de Fuego la suma es una frecuencia de 4.667, que implica toda la conectividad 666 en el rango de los planos abstractos de 4 a 7, ¿cómo sería para la particularidad del humano llegar a cursar a esta frecuencia en conciencia? Listo. La otra. ¿Hay algún comentario de esta parte? Proceso. El proceso inicia con un grupo de trabajo de compañeros que también siguen el proceso del LGC y acordamos tomar un segmento espacio-temporal de 77 días para observación y seguimiento de esta iniciativa, de incluir en una cuenta las 13 frecuencias, orientadas a qué significaba llegar a esa frecuencia para una antena humana. El día que marcamos como día 0 fue el 4 de febrero de 2021. En una primera instancia seguimos la estructura circular que tienen definida tanto Tumi como Anillo de Fuego. Hicimos algunos cálculos de acuerdo a las sumas de las posiciones de las cardinalidades, tanto las incluidas como las que no estaban. Hasta ahí se va siguiendo más o menos cómo fue que se fue dando, ¿sí? Sí. Dale. Bueno, vimos que las dos posiciones de las cardinalidades no 3, 5, 5 y 3, 5, 6, obviamente no las habíamos tomado, y esas suman 711. Y las otras dos no tomadas eran 3, 6, 4 y 3, 6, 5, que suman 729. Esas frecuencias de los mapas no lineales suman en total 1440. Allí, desde la no linealidad, integrar a estas 4 frecuencias que marcan una frecuencia 1440, nos está marcando dentro de la creación binaria 1-0 la totalidad de los diseños de 4-4. Linealmente están integrados
Después, 717 más 723 también suman 1440. Ese 717 y ese 723 surgen cuando uno toma el 358 y el 359, que dan 717, y cuando uno toma el 361 y el 362, dan 723. Entonces, si vemos, si tomamos ambos, daría este número de 2880. Este enlace actualizado como se le ha puesto. ¿Hasta ahí se sigue? Sí. Ahí quizás podríamos depender a algunas preguntas. Una pregunta. ¿Por qué queda el 357, el 363 fuera en esa suma? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál criterio? Fíjate, ¿Cuál criterio, Ana? en el 3, cuando tenés el 353, en la línea horizontal de 353, tenés el 357 entre no y so, y entre ne y se tenés el 363 que no quedan sumados. A ver, porque lo que no se toma, Sí. lo que no se toma en la herramienta TUMI, lo que no se toma son el 355 y el 356, Ana. Y bien. no se toma el 364 y el 365. Solamente por eso hablamos de la complementariedad de poder tomar las 13 frecuencias. Bien, ahora sí. ¿Sí? Gracias. No. Y te da, no sé si se me escucha, y que te da la cardinalidad también. O ¿Cómo? sea, 354 cae sobre el punto cardinal Sí, directamente al norte. Norte. sí. 360 cae sur. Sí. 357 este. 363 al oeste, Al revés. Al revés. oeste y este. Entonces ahí toma como la cardinalidad de lo que está contenido dentro del cuadrante. ¿Se escucha? ¿Ya se me escucha mejor? No. Sí, más o menos. ¿Hay alguna otra pregunta acerca de este cuadro? O sea, ¿por qué vamos a incluir? O sea, ahí se saca la suma de las dos frecuencias que no se toman en el no y de las otras dos frecuencias que no se toman. Pero para incluirlas en esta representación que tiene más carácter lineal. ¿Me explico? Que en realidad lo que pasa, Marcia, cuando nosotros vemos esto, ¿te acordás que al darnos la misma suma, entendemos esa inclusión y vemos cómo se están espejando? Lo que pasa es que acá se están mostrando. Antes no se había podido mostrar ese 1440. Desde ahí lo empezamos a ver. ¿Podés pasar a la otra o hay otra pregunta? Aquí viene la parte de circular a lineal. Yo creo que... Dale, Walter, ahora te toca a vos. ¿Podés? Sí, puedo. Dale. De circular a lineal. El día 14 de febrero recibimos una información acerca de la fundación de Roma y de su calendario romano como el primer sistema para dividir el tiempo en la antigua Roma, del cual se deriva el calendario gregoriano que es usado globalmente en la actualidad. Lo que más llamó la atención es que 707 años después de la fundación de Roma, el calendario romano pasa a ser el calendario juliano, y a partir del año 45 a.C. se empieza a tomar los segmentos de 365 días y a incluir a los años bisiestos. En la web hay información con mucho detalle acerca de este tema. En paralelo, diferentes sucesos estaban aconteciendo en la vida particular y más íntima de cada uno. El día 39 de este recorrido, que fue 15 de marzo, ocurre una emergencia familiar de alguien muy cercano que porta la frecuencia 354, justo la que divide los mapas no lineales,
la entrada en equilibrio al núcleo del procesador. Posteriormente, el día 3 de abril, 3/4, una de las compañeras decide escribir los datos de las fechas y frecuencias fuera del círculo y darles un formato lineal. Estábamos cursando el día 58 del periodo de 77 días de observación. Particularmente, nuestra compañera estaba cursando el día 53 del tránsito de su LTTI. Así, más detalles que íbamos observando cada uno de nosotros. La siguiente, por favor, Marcia. Gracias. Línea temporal en una recta numérica. Para poder ver con claridad las actualizaciones que había tenido el calendario actual, usamos como herramienta una recta numérica y marcamos los diferentes segmentos en la línea del tiempo, las modificaciones del calendario actual. Se relacionó el orden de cada una de las 13 frecuencias del anillo de fuego y su valor en frecuencia, desde 353 a 365. Y se fue generando una suma acumulada al integrar cada una de ellas. La pista fue tomar el 707 como la suma de las dos primeras frecuencias, 353 más 354 igual 707. Por el dato que 707 años después de la fundación de Roma, se cambió el calendario de romano a juliano, tomando como punto cero los 753 años antes de Cristo, cuando se funda ese calendario. Es notable ver que al sumar 360, marca el año 2100, primer año secular no bisiesto, donde la actualización ya no será por fuente externa. 2100 que ha marcado Alejandra Casado dentro de este proceso. Y también que está, se escucha. Sí, Marcia, se te escucha. Aquí, no sé si hay preguntas sobre esto de colocarlo en esta recta lineal. Creo que, no sé si me escuchan bien porque yo casi no los escucho. Si puedes abrir, Walter, como aquí el tiempo, digamos, el cero como el límite de negativo y positivo antes y después de Cristo. Si abrís un poco a detalle lo que va aquí en la recta, estoy viendo si me conecto en la otra computadora. ¿Puedes abrir? Bueno, ahí justamente como vemos en este cuadrito a continuación, la actualización del calendario actual, en donde tenemos desde la percepción actual, un antes de Cristo y después de Cristo, en un punto cero. Ese punto cero, en antes de Cristo, tenemos 45 años, que acá en el gráfico lo tenemos pintado de amarillo, que corresponden a justamente los primeros 45 años del calendario juliano, y antes de él, los 707 años del calendario romano pintado en grisecitos, que justamente corren desde el menos 753 hasta el menos 46. Así, justamente desde ese momento cero hasta ahora, en esta concepción de referencia cristiana, siguen transitando el calendario juliano hasta que en el año 1582 justamente tenemos una celdita pintada de verde que por justamente la superposición de en ese espacio 1582 de 277 días del juliano, y saltamos al día 288 como día 1 del gregoriano. Y a partir de ahí justamente continuamos
actualmente justamente con el cómputo como referencia de tiempo gregoriano. Hasta ahí se entendió un poquito la explicación. Perfecto. Luego justamente, sí. Justamente después hay una segunda línea temporal que si extendemos, cambiamos la unidad de referencia, porque hasta ahora estábamos hablando de días para la antena, y lo tomamos en función de unidad temporal año, La escala, igual. desde ese año menos 753 que se comenzó a computar el calendario romano, empezamos a sumar cada una de las 13 frecuencias del anillo de fuego. Por eso vemos que en ese segundo renglón tenemos sombreados la frecuencia 353, que cae en el año menos 400, la frecuencia menos 354, que justamente cae en el año menos 46, la frecuencia 355, que cae en el año 310, y así sucesivamente llegamos a ver que la frecuencia 360 cae en el año 2100. Y este es el parámetro lineal observable que se quiso mostrar como concomitante justamente con la marca temporal aportada por Alejandra Casado. Obviamente estas marcas continúan y la última marca de 365 como posición, en este caso referencia anual, terminaría cayendo en el año 3915 del año gregoriano. ¿Alguna pregunta hasta ahí con esta secuenciación de las frecuencias como unidad temporal anual? No se te escuchó, Marcia. Sí, que la pase, sí. Ah, sí, sí, por favor. De una matriz a una línea temporal 505. Lo que fuimos observando y descubriendo por la consistencia y convergencia entre sucesos, fechas y frecuencias, que esta herramienta, que en una primera instancia le llamamos matriz de construcción psíquica de la mente humana, y que justamente sumaba 505, 505 como el territorio que habito, 505 como el ancla del aparato 506 en curso, 505 como el aparato donde la realidad se actualizaba, nos estaba mostrando un proceso lineal de transferencia de conciencia primaria de dimensiones de mayor alcance al rango en que se desarrolla e incrementa la conciencia humana, y que a su vez incrementa las estructuras que le dan soporte. Justamente en este momento del desarrollo de este documento, calculo la lectura de letras a números de esta línea temporal que surgió llamarle línea temporal para la transferencia interdimensional, y consistentemente suma también 505. Wow. Mucha data convergente. Marcia, por favor, si podés pasar la diapo. Marcia. Está missing. Oye, estoy conectada con las dos.
¿Estáis ahí? Sí, yo también estaba en esa duda, miren, ¿qué está Sí, pasando? estamos, estamos estamos, todos. Algo está pasando. estamos todos, pero pareciera que justamente No es que igual si Marcia cierra 11 de todo septiembre. y vuelve otra vez a encender, ¿no? Un Ahí está reset. desdoblada, ahí está por dos, miren, ahí está. Ahí entró por la otra máquina porque Está en ello, ¿no? ya tiene dos ingresos, vamos a ver por cuál se le escucha bien. Ahí está. Mientras puedo hacer una preguntita. Dale, Patri. ¿Es línea temporal para la transferencia interdimensional? Sí. O yo lo escribo mal, a mí me da 518. Es sin la. Es sin el la. ¿Dónde dice la? Ah, para, sin la. Ahora. Aquí estoy. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Es que es la compu. Lo que pasa, ¿te acordás que cambié a compu nueva? A compu nueva. Lo que pasa que la compu nueva no tiene archivos. Entonces me conecté de la viejita y porque se le había dañado una bisagra. Y entonces me conecté de la viejita y es la que ya estaba fallando desde la vez anterior. ¿Se acuerdan que por eso era que quería cambiar computadora? Entonces lo que no tengo acá es los archivos que tengo en esa. Fíjense cómo es de gráfico la realidad, lo que esta no tiene archivos. O sea, a esta le voy a poner archivos nuevos. Y entonces, ¿cómo abro aquí la presentación? Pero la tengo en un PDF. Y no podía poner las dos simultáneas porque se oía. Entonces, déjenme. Y no la tienen Cristian o Walter para que ellos lo compartan. Sí, pues lo que entonces pasa que ponemos la voz de Marcia y uno de vosotros nos pone el... Ya la paso porque la tengo aquí. A ver si la puedes abrir la podemos ahí tener, mismo. pero tenés que estar como ustedes. Yo creo que sí lo tengo aquí en los enlaces. Ya la vimos desde esa máquina también. Sí, la tenés. No, no la vimos acá. ¿O sí? Para mí sí. Lo que quiero es abrirla ahí para tener... No, de esta máquina no la hemos abierto. No, lo que pasa es que la quería abrir desde Telegram. Que yo recuerdo que pasé el PDF al canal. Si alguien lo tiene ahí a mano. Buscar. Marcia, yo lo tengo en la computadora. Abrilo. Si puedo pasarlo. Abrilo, porfi. Sí, abrilo, porfi, Rosy. Vale. Porque yo me acuerdo que se los pasé en PDF. Sí, pero ella no lo puede compartir, Marcia. Acordate que ella no lo puede compartir porque no está... Pero sí, puede. Sí puede. Bueno. Está habilitado. ¿Sí? Está habilitada. Ahí está. Ahí, gracias. Espectacular. 359. Habilitando 359. Bueno, ponele ahí entonces de donde nos habíamos quedado. Un poquito más. Ahí. Acá. Este es programa en vivo. Voy a quitar esto de aquí. ¿Sigo? Sí, ¿dónde? Hoy tú tenés el curso, Rosy. Relación del humano Sí, con la vale. estructura. Ahí se había quedado. Sí. Sí. Relación del humano con la estructura espacio-temporal. Por la coincidencia y desarrollo simultáneo para ver con mayor detalle los datos de las 13 frecuencias y ordenarlas linealmente con el desarrollo de las actualizaciones del calendario vigente, que también mostraban las transformaciones en una línea temporal,
Por naturaleza fractal del humano y de esa herramienta de conexión espacio-temporal que es el calendario, se fue tomando como una respuesta a la pregunta que dio origen a todo este proceso. Las distintas transformaciones de este segmento que marca un calendario en la línea de tiempo estaban también marcando pautas en el tránsito lineal del humano para esas frecuencias, llevando una cuenta lineal acumulativa de las 13 frecuencias. En el siguiente cuadro se pueden observar el orden de frecuencias, la frecuencia de la posición y los días linealmente cruzados por una persona en ese periodo de tiempo, donde también se ha agregado el orden de frecuencia 14 para tener a vista 366, que es una frecuencia de actualización y ajuste en año bisiesto. Gracias, Rosy. Línea temporal para la transferencia línea temporal para transferencia interdimensional, LTTI. En esta presentación lineal de cada posición de las 13 frecuencias, como una constitución y configuración de una antena humana, puede observarse en los días de vida las marcas específicas en las que influyen determinadas frecuencias de la matriz anillo de fuego. Por ejemplo, en la posición 357 que se cursa a los 1775 días de vida, puede leerse que, dentro de una bisagra lógica, está contenida la conciencia, a la conciencia 77 dentro del inconsciente biológico, si la lectura es iónica desde el futuro. También es clave señalar a la posición 360 que se cursa a los 2852 días de vida, como circuito para el andrógeno universal, el eje RI, el eje del presente, el eje particular. Al tener en cuenta la suma de las 13 frecuencias, se pone a vista los días de vida 4, 6, 6, 7, la conectividad plena entre el plano 4 y el plano 7. Otro dato a destacar es la suma del orden de los números desde 1 hasta 13, es 91, que es la comprensión de todos los orbitales que rodean al núcleo solar, y que también es la suma de la palabra psique 91, por lo que el aparato psíquico guarda relación estrecha con esta frecuencia 4667, que conecta la conciencia particular 4 con la conciencia fundante 7. Es importante también ver lo que se obtiene al sumar las frecuencias de orden 14, es decir, la frecuencia de actualización 366. El resultado es 5033, que podría leerse como la estructura lógica de la totalidad del plano neurológico y que en definitiva está asociada con la estructura de la mentalidad. Ahí ven que está ese 50-50 como una estructura de 3-3, como una estructura de lo que sería la totalidad del plano neurológico que nos relaciona a Tierra al orbital 3. Gracias, Rosy. Podés. Una línea curva en expansión espiral. Este es un ejemplo para el tránsito del humano. Las fechas que se relacionan con cada una de las 13 frecuencias, en el cuadro de la derecha puede observarse en un año determinado que se puede cursar en 69 días o 70 si pasa por el día que se agrega en año bisiesto. La frecuencia 4667 sucede 81, suma de la palabra tiempo, días previos a cumplir justamente 13 años de vida. Datos relevantes. Cabe mencionar que durante el tránsito de estos 77 días de observación, se fueron dando simultáneamente otros desarrollos, como el paso de la frecuencia del año 2012 del calendario LGC, que coincidían con los años en que se agregaron los segundos intercalares,
desde 1972 hasta 2016, que se ha tomado como base de los 27 espacios que constituyen la matriz psíquica de la mente digital de la Tierra, puesta a vista el pasado mayo 2020 por Alejandra Casado, luego del evento 69/10. El día que en calendario LGC marcaba el paso de 2012 por la frecuencia 2016, coincidía exactamente con el término de los 77 días del segmento que habíamos marcado para la observación de lo que abrió la pregunta acerca de la frecuencia 4667. Ese día fue 22 de abril del 2021, que se reconoce oficialmente como el Día Internacional de la Tierra. En resumen, esta herramienta está más orientada al proceso de construcción constante dentro del desarrollo humano, donde siempre existe la posibilidad de refinar, ampliar, remodelar y actualizar cualquier diseño particular, reconociendo la estrecha relación del humano con la estructura espacio-temporal y a las calendarias como herramientas de conexión con ella. Además, brinda un recurso de descentralización al desplegarse linealmente, que permite poder integrar dentro de nuestra psicología que no somos el centro de todo, sin dejar de tener internamente un núcleo central. Dinámica en espiral, no pierde su centro. De sostén y conexión con nuestra conciencia primitiva, que siempre tendemos a proteger y defender de lo que no está incluido de nuestro diseño particular, que podemos empezar un funcionamiento dentro de una red colectiva donde cada humano puede representar un nodo de interconexión en función de dicha red. Parámetros de estructura espacio-temporal. Día 8 de julio del 2021. Frecuencia positiva 189, frecuencia negativa 176, IP más 13. Quinta etapa 1775. La posición 357 de la LTTI en el orden 5. Año 2020 informa 555. Sincronización del administrador 5 en las 3 instancias del ser. El año 2016 informa 2016. Se pone al día conciencia espacio y conciencia tiempo. La recreación del receptor enlazado con su campo de posibilidades. Suma de días de nuestras antenas particulares 51.890 y códigos nativos 54, 34, 503, suma 591. La frecuencia positiva de este día 189 dentro de la estructura lógica 50, global 50, 189 cursada dentro de la quinta etapa, el administrador. Calendario solar marca hoy 737.981 días. Justamente recibimos hoy el dato que Noruega cursa al 7 de julio de 2021 los 75.657 días desde su constitución, que está en coherencia con el propósito de este desarrollo de la LTTI. Poner a vista que representa la frecuencia 4667 para el humano, como se constituye desde los mapas no lineales a los mapas lineales en la conectividad 66 entre los planos 4 y 7. Gracias a todos y a cada uno. Violeta, Cristian y Marcia. Y Walter. Y Walter. Sí, ese es un trabajo en conjunto y que bueno, lo paso ahí, claro, se me queda fuera con todo mi margen de error.
Y bueno, ahorita en vivo y en directo, ustedes han podido ver un suceso donde nos contenemos entre todos con esta red. O sea, pueden pasar errores, pueden pasar como esto de que se quedó a medias la computadora, pero surgen los compañeros de T359 Rosy que tenía este archivo. Entonces, ¿cómo es que nosotros trabajamos en red? Bueno, de hecho, no nos pusimos como a dar más que un marco general a este encuentro. Y ahorita el elemento estrella que Rosy tenía a mano en su computadora, el archivo, pues permite que las cosas se sigan expresando. Entonces, me gustaría, yo sé que la información ya, el video es cortito, va condensado. Ahorita que se le ha dado un poquito de apertura, sigue condensado porque es como bastante la información. Nos orientaría mucho cómo lo están recibiendo, si las preguntas que surgen pues nos ayudan a poderlo explicar y a bajarlo. Un dato que estaba viendo en ese 555 que surgió ese día, recién sacábamos el dato de al día de que fue el terremoto en 52, que se estaba cursando como espacio desde aparato 501. ¿Por qué lo tomo desde aparato 501? Porque tiene que ver con la actualización del inconsciente biológico. Ese día se cursaba 7555, el espacio 7555 del aparato 501. Entonces, ¿qué nos informa 7555? Además de lo que nos informa 5777. En 7555 tenemos un anclaje desde el rango absoluto. Y bueno, con el transitar de este proceso, nosotros vemos que la lógica de la linealidad a veces no es la misma lógica de la no linealidad, o que la lógica de un rango es diferente, pero son lógicas que se van complementando, que una tiene su razón de ser de determinada manera. Por eso también hemos visto las frecuencias reflejo, que cuando pasa a otra dimensión, se mira desde otro ángulo, incluso el mismo pasado y futuro los tomamos desde diferente ángulo, de ángulos opuestos. Entonces, 7555 estaría ese anclaje de una sincronización de lógicas en 3 instancias, de nuestro aspecto más lento, de nuestro aspecto más veloz y de ese aspecto intermediario que las interconecta. Entonces, para que lo tengamos a vista, siempre sumando a lo que ya está. Se puede volver un poquito complejo cuando le vamos agregando datos, pero a la vez agregarle otra pieza más, como que va aclarando lo que ya vamos integrando, porque primero hay bajadas en RI, que baja la información en un paquete y luego se va abriendo. Hoy mismo otra bajada online fue cuando Patricia, bueno, está ahí conectada, creo, Patricia, de 52, me da unas fechas que salen de la LTTI. La pregunta era, bueno, ¿cómo ir aclarando para no confundir LTTI y TUMI? Entonces ella saca, creo que ella cursa su 4667 el día de mañana, 12 de septiembre. 12 de septiembre, compañeros con los que compartimos en Red Macro desde hace año y medio, saben que 12 de septiembre es una fecha muy importante para mí porque nace mi hijo, que es antena no viva, y nace un día después del ataque de las Torres Gemelas. Entonces me cuenta Patricia y me dice, mi 4667 cae mañana 12 de septiembre, y el 3580 cae el 21 de septiembre. Entonces ahí como que me hace clic. Esto es más en una escala del rango donde se maneja el humano. Digamos que esa configuración sólida que nota TUMI es un núcleo fundante, duro, sólido. Entonces como que está más relacionado a esa
Esto es como una percepción de hoy, más al inhumano y esto más al tránsito que nosotros tenemos en la linealidad en el rojo. Pero con la intención de que cuando nosotros vamos tomando esas fechas, ¿qué es lo que se nos va abriendo en la linealidad? ¿Qué pasa cuando yo tengo 353 días? O sea, con lo que representa 353. Una lógica instalada dentro del campo neurológico, que sincroniza el campo neurológico. Y así vamos sumando. No es como les digo, no es como de que de golpe vamos a entender, pero es para presentar como una descentralización. ¿Por qué digo descentralización? Porque no deja siempre de ser ciclos, pero son ciclos más amplios. Si nosotros nos contiene una estructura, digamos, circular, que es muy amplia, para nosotros puede convertirse como en una línea y no deja de ser circular. O sea, nosotros seguimos transitando en cada ciclo esas mismas fechas. Pero esto va orientado más a lo que, a cómo vamos construyendo nuestra mentalidad en esos primeros años y no deja de estar porque es una base. Y por eso es que también tomamos la siguiente frecuencia. Ok, cuando nosotros llegamos 365, tenemos 4667. ¿Qué pasa cuando se le suma esa frecuencia 366 de actualización? Cursamos el día 5033 de vida. Tendría que ser alrededor de los 14 años. Marcia. Dime. Sí, como esto que es circular, como tomar un segmento de ese círculo, una actualización cada vez que vamos pasando año a año o fecha a fecha, algo así, ¿verdad? Siempre se pasa por el ciclo, siempre. Pero no deja de tener esta parte lineal, porque yo creo que cuando nosotros vamos integrando como hasta a nivel, digamos, celular, biológico, lo que es una linealidad del tiempo lento, la frase que recién escuchamos que abrió Ale, sí, pero no ahora, como que es más fácil integrarla, porque tenemos la conciencia del tiempo lento en la linealidad. Claro, cuando nosotros nos vienen las ideas, eso se nos arma rapidito. O sea, como cuando vamos madurando, cuando estamos de chicos, bueno, lo quiero para allá o para mañana. Yo recuerdo mi hijo que hacía promesas en el momento porque, bueno, no me compras McDonald's ahora, pero mañana te prometo que no te pido, man. Al día siguiente, ya ese tiempo se lo había olvidado. Sí, pero eso fue ayer. O sea, no se tiene como la idea del tiempo lento, del proceso, del antes, el después, del durante. Entonces, cuando nosotros tenemos la línea a vista de la herramienta que usamos para ubicarnos en el espacio-tiempo, el calendario que usamos, las transformaciones que han venido de romano, juliano, gregoriano, podemos ir integrando, pienso yo, de manera como más lenta la conexión que nosotros tenemos con el espacio-tiempo. No sé si vieron la parte, porque no escuchaba como, te digo, las voces las escuchaba como robotizadas en la compu. Que el 360, cuando llegamos a sumar el 360, cae en el año 2100. El año 2100 que hemos hablado que cuando es un año secular que no va a ser bisiesto, que va a ser un año de 1460, donde la actualización corresponde desde el contenido de la estructura. Pero bueno, me gustaría, este es un tema que da como mucho para abrir las preguntas o aportes, sus percepciones pues nos brindan como orientación para seguir abriendo y ver si esta representación cómo facilita a la mentalidad ir integrando esa linealidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda? Marcia, yo necesito volver a verlo porque dudas tengo muchas. Sí, es que fue como muy, está muy condensada la información.
En cuanto al propósito de la herramienta, ¿está claro? Sí. Está claro que, o sea, poner, Sí. no es para, quiero ver si ya tengo aquí cargado esto. Para verlo despacio esta parte. Si ¿hay alguna pregunta en base a la línea de tiempo de calendario? No. Quiero ver si le puedo cargar. Seguramente un montón, pero no ahora. Como que no es el momento. Dentro de cuando nos baje un poquito. Sí, entonces solo quería mostrar Entonces, en la línea temporal, lo que está representado, ¿de dónde sale la línea temporal? Del descubrimiento de ver las coincidencias del calendario. Entonces, aquí sí podemos ver en esta parte. 753 años antes de Cristo, podemos ver desde futuro ese 357, que es como que nos plantea una izquierda a la izquierda. Ven el 753 y que desde futuro se lee el 357. El calendario, cuando vamos sumando 353, 354, hasta llegar al 360, que coincida con el 2100. Por ejemplo, aquí se puede ver el 356, que coincide con estos 666. Entonces, ahí se puede ir viendo despacio la línea. O sea, lo que sí quería tratar si quedaba claro cómo se ponen los números hacia el negativo y hacia el positivo. Si esto no es muy complicado de verlo. Igual, si surgen preguntas, pues en el grupo también las pueden ir compartiendo. Ahora esta parte de los días. Aquí. Esas son las frecuencias. Le llamamos orden a las 13 frecuencias. O sea, partimos de todo 000. La 1, que corresponde a 353, 353 días de vida. Entonces, aquí, en este 357, en esta cuenta lineal, que sería el orden 5, estamos hablando que ya tiene que ver con esa escala de 5, cuando sumamos la frecuencia 357, los días de vida que tenemos es 1775. Si podemos ver, ahí está. La conciencia contenida entre 1 y 5. Entre el individual y el administrador, podemos decir la conciencia dentro del inconsciente biológico. Entonces, despacio, se puede ir viendo lo que suma cada día, ver las fechas. Y el tránsito, aquí es como toda la periferia. Toma toda la periferia. Aquí ya lo tengo con fechas. Aquí es donde tengo las fechas. Ven aquí que el 355, que hoy es la frecuencia de encaje, es el 21 de abril. 21 de abril, que es la fecha de la fundación de Roma, esa que se marca 753 días y que ahora cae en fecha de encaje de la presentación en esa línea temporal de la LTTI. Entonces eso sería pues darles apertura para verlo de manera más lenta. Si hay alguna pregunta, pues la ponen por privado. Dime. Marcia, a ver, para ampliar un poco lo que comentaba Patricia hablaba que veamos esta circunferencia, este círculo, y cada parte de esto como una actualización. En realidad, nosotros, desde la periferia, es tal cual que vemos la actualización en conexión con el núcleo, pero al pasarlo a una linealidad, a una línea, lo que vamos viendo es la experimentación en ese tránsito. ¿Cómo lo vivimos?
¿Cómo lo vivimos realmente con el peso que tiene esa transferencia que se recibe en esa actualización? Por eso es lineal, por eso lo estamos hablando desde la linealidad, que tiene total relación con esa línea, tiene total relación con esa circunferencia, ¿no? Que es lo mismo, pero desplegado. Es como un despliegue de esa frecuencia. Un poco porque es de esa manera, Patrick. ¿Me entendés? Es como que salimos del núcleo, nos vamos al perímetro, a donde compartimos la realidad con el resto, cada uno ocupando un punto en esa periferia. Entonces, sin perder el centro propio, podemos empezar a compartir con el resto, compartiendo una linealidad, un estatus gravitatorio, el tiempo que se va desplazando, digamos, en nuestra vida cotidiana. Como que el tiempo tiene que ver con la vida, o sea, el tiempo es la vida que habita el espacio. A ver, lo que no entiendo es por qué habláis de periferia, los dos lo habéis dicho, tú y Cristian. ¿Por qué lo habéis? Yo lo veo como lineal, ¿no? Como los días de vida de cada uno va pasando por el núcleo de periferia. No entiendo lo de periférico que habéis dicho. Aquí como que lo ponemos que hay un núcleo, ponele, el centro, porque estamos siguiendo como la circunferencia de las 13 frecuencias. Entonces, cuando recorres y salís de 353 hacia 354, empezás a correr como en la periferia. Pero nosotros sentimos, vivimos, lo experimentamos como un tránsito lineal. Como nosotros... Quizás, sería mejor, sería quizás, miren, decir el perímetro, más que una periferia. Quizás sería de esta manera, ¿no? Verlo como todo desde la parte del perímetro. No sé si eso aclara un poco más. Pero la periferia es porque es todo lo que va circundando al núcleo. Con una paradoja, ¿no? Porque justamente esas 13 frecuencias que forman esa circunferencia, por un lado son 13 órdenes, pero que en función de nuestro tránsito en conciencia, cuando ponemos esos 13 órdenes estiraditos en un eje de tiempo, se transforman entre, ¿cuánto eran? 70 días. Sí, de 69 a 70. 69 a 70 días. Entonces, como justamente una toma de tránsito consciente en un año, de justamente algo que transitamos hace bocha de tiempo, porque también tengamos presente que esos tránsitos de conformación psíquica los transitamos entre que nacemos y esos casi 13 años. Que cada uno de esos puntos fue cayendo en un año distinto. Uh-huh. A ver, con la carga, exactamente, con la marca de justamente esa posición, 353, 354, 355, 356. Después de ese tránsito, hoy, todos los años, lo que hacemos es hacer un tránsito sintetizado, lo que en aquel momento fue justamente una conciencia muy lineal de 13 años, una conciencia un poquito más circular justamente en función de esta conciencia radial que nos aporta Tierra, pero que la desplegamos a lo largo de esos 70 años. Por eso Marcia habla del despliegue de circular a lineal. Y a ver si justamente con este bloqueo que a mí me surge en función de lo que le escucho hablar tanto a Cristian como a Marcia, a ver si te ayuda un poquito en esta cosa de ir abriendo y tomando conciencia justamente de cómo computo, cómo tengo en cuenta el día a día.
Sí, quizá es porque... La construcción va siendo lineal. Ponele como que... Yo lo veo como muy interno, como algo que se vive, se siente, se experimenta día a día, aunque haya pasado el mogollón de años, lo veo como algo interno más que periférico. Quizás no tengo que integrar quizá esa palabra, no, lo veo como algo interno, como algo que sí es lineal. Hombre, me ha resonado un poco, que quizá tengo que entenderlo, lo de esa conciencia radial de la Tierra. Ahí me ha resonado un poco que puedo entender algo por ahí, pero todavía no lo... Y que a su vez nosotros mismos la vamos replicando. Porque igual, justamente de una matriz. Patricia fue la que dijo, ¿no? Que ella vio justamente el paso por una de sus frecuencias y vio cómo su padre en esa fecha tenía 33.000 días de vida. O sea, y acá es donde justamente estamos en esa periferia nuestra respecto de que de justamente ese primer cercano que tenemos, que en el caso de Patricia fue el padre, y ponemos a nuestra madre, y a ver, son justamente las primeras nociones de intercambios a ver, como para utilizar un término que quizás ya venimos bastante duchos en el uso, ¿no? En este tema de la membrana, porque justamente la conformación de esa mentalidad, pero que justamente al transitarla a lo largo de esos 13 años, y paradójicamente con este aporte que hizo Patricia, en ese círculo más cercano que la familia, tenemos muchos de estos intercambios que también seguramente a partir de este momento empezaremos a ponerle lupa, empezaremos a hacer preguntas y empezaremos a ver qué nos responde como construcción psíquica, ¿no? Me imagino. No sé, lo tiro como inquietud. Ahora me hago cargo de que tiene una inquietud, Marcia. Otra pregunta. A mí lo que me viene es que se me arman como las dos cosas. Nosotros también venimos de una matriz cuando nos gestamos, de una matriz, y luego nacemos a la vida lineal. Entonces, eso es lo que nos da esta herramienta, que ya estando fuera en la linealidad, en el rango humano, en el RO, poder llevar como esa cuenta, que si nosotros también observamos nuestra vida, pasamos a veces, vivimos la misma situación, tal vez con otros personajes, pero que se repiten esos ciclos, aunque nosotros lo vamos transitando a lo largo de una línea de tiempo, pero se repiten esos ciclos. Y es más, el tiempo, el calendario está también estructurado en ciclos. O sea, cada año repetimos los 365, pasamos a la frecuencia, se amplía a lo que es el aparato, que ya nos permite como tener la experimentación del error con ese desfase de tiempo, que se actualiza a los 4 años, pero también es un ciclo de tiempo donde volvemos a vivir 1461 días, como rangos más amplios de tiempo. Y así pues lo podemos como abrir y a veces hacer un poco más pequeños esos rangos. Entonces aquí a mí me da esa percepción de descentralización y bueno, eso lo veía ayer, ese 5, 7, ese 753. 755. Empieza con 7, tiene 7 y tiene 5, tiene G. O sea, Geo que empieza con 7 que se ancla a la izquierda y Ego donde lo que se ancla primero es el 5. Ahí tenemos esa estructura particular 5777 que tiene que ver con nuestra estructura. Pero cuando nosotros hablamos de 5, de 7, 555, ya es una estructura mayor, contenedora de ese 577. Pero bueno, yo creo que es bastante, es técnico. Una cosa Necesitamos que esos técnicos sean. Justamente lo que dice Miren de periferia me lleva a sumar cuánto es periferia. Y periferia suma 110. Y 110 es lo que suman las cardinalidades. No, INE, soy, C. Entonces, más allá de que hablamos de una periferia, hablamos de una totalidad de la cardinalidad.
¿Me entendés? Es como que ahí también se lo puede ver como incluido. No es que está dentro o fuera de esa periferia. Pero bueno, miren siempre, todo lo transita muy, muy, muy internamente. Entonces hay que dejarlo que después de 17 que del lo pase, 7. lo cuente. Es así. 17 del 7 nos dio ese dato de 34 que seguiremos abriendo. Bueno, entonces no me queda más que... Rosario, ¿ibas a hacer alguna consulta? Sí, bueno, quería deciros porque me ha llamado la atención lo de octubre, ¿no? De los días. Y he buscado en mi libreta, porque me voy apuntando así las cosas, todo, y lo he encontrado. El 27 de octubre, que casualmente es octubre, escribí que llevaba 2 noches despertándome a las 5:50. Abrí el micro, se te cerró el micro. Digo que en octubre del año pasado, el 2020, tengo escrito que llevaba 2 noches soñando con el 5:55. Y me ha llamado la atención que hemos nombrado octubre por lo de los días y los 3 5. Bueno, gracias. Bueno, si surgen más cosas, esperamos pues, volvernos a encontrar más adelante, ir abriendo esto, preguntas, y la intención pues es que aporte, que tengamos como más herramientas en la linealidad, en el RO, concretas que podamos ir viviendo y experimentando. Entonces, gracias nuevamente, tremendo equipo, o sea, todos, para funcionamiento en red, esa es la intención. Y esta descentralización para mí va más a empezar a integrar esa conciencia geo. Es decir, bueno, que yo tenga conciencia geo, pues me queda como muy grande, pero puedo ver a mi ego dentro de ese geo, donde compartimos con otros pares, cada uno con otros egos, y que eso sea pues la expansión que nosotros, que cada particularidad pueda brindar al campo compartido. Entonces, nuevamente, muchas gracias. No sé si los compañeros querían agregar algo. Gracias, Walter, gracias, Cris, y a cada uno de ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias.